Voyager 1 está muriendo. No será una explosión dramática ni una colisión. Su final será como el de una vela, apagándose lentamente, una llama a la vez. Imagina una nave del tamaño de un coche pequeño surcando la oscuridad absoluta a 61.000 kilómetros por hora. No hay sol a la vista, ni planeta cercano, ni estrella a trillones de kilómetros en ninguna dirección. Lleva casi 50 años viajando y en este preciso instante es el objeto hecho por el hombre más alejado que existe, a más de 25.000 millones de kilómetros de la Tierra, tan distante que una señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tarda más de 23 horas en llegar hasta ella. En este relato seguiremos todo el recorrido de Voyager 1 desde su lanzamiento hasta el día en que finalmente se quede en silencio, y más allá hasta un futuro tan lejano que la civilización humana parecerá un parpadeo. La pregunta no es solo cuán lejos puede llegar, sino qué ocurre cuando ya nadie la escucha. Primero veamos qué la mantiene viva. No son paneles solares. A 25.000 millones de kilómetros del Sol, la energía solar es prácticamente nula. Voyager lleva 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos RTG, pequeños dispositivos nucleares que convierten el calor del plutonio 238 en electricidad. Cuando se lanzó en 1977, esos generadores producían alrededor de 470 vatios, suficiente para encender unas cuantas bombillas. Esa fue toda la energía disponible para sus computadoras, calefactores, sistema de comunicaciones e instrumentos científicos. El plutonio 238 tiene una vida media de 87,7 años, lo que implica una pérdida constante de potencia. Cada año la nave pierde cerca de 4 vatios. Parece poco, pero tras casi 5 décadas, esa disminución se vuelve devastadora. Hoy la energía disponible es tan escasa que los ingenieros deben decidir, con agonía, qué mantener encendido y qué apagar. Es como una casa cuyo suministro eléctrico se va agotando. Primero se apagan las luces de las habitaciones que no se usan, luego la calefacción, después los electrodomésticos, hasta quedar solo una lámpara en una habitación, sabiendo que pronto también se apagará. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Voyager 1. Al inicio, la nave llevaba 11 instrumentos científicos, cámaras, espectrómetros, detectores de partículas y magnetómetros. Uno a uno, a lo largo de los años, han sido desconectados. Las cámaras se apagaron en 1990, después de que Voyager capturara la icónica foto del punto azul pálido, la diminuta esfera de la Tierra suspendida en un rayo de sol. El software que controlaba esas cámaras se borró de las computadoras a bordo y los equipos en la Tierra que podían procesar esas imágenes ya no existen. Aunque se quisiera volver a encenderlas, sería imposible. Para 2025, los ingenieros de la NASA ya habían cerrado el subsistema de rayos cósmicos, uno de los instrumentos que confirmó la entrada de Voyager en el espacio interestelar en 2012. El detector de partículas cargadas de baja energía está programado para apagarse próximamente. Así, solo quedan 2 instrumentos operativos, el magnetómetro MAG y el subsistema de ondas de plasma. 2 instrumentos en una nave a 25.000 millones de kilómetros. Eso es todo lo que queda. Pero no solo los instrumentos están desapareciendo. Los calefactores que evitan que las líneas de combustible se congelen también se están apagando uno a uno. Si el hidruro de combustible en los propulsores se congela, la nave ya no podrá orientar su antena hacia la Tierra.
Una antena desalineada significa pérdida de señal, no temporal sino permanente. No habrá misión de rescate ni reinicio. A esa distancia solo se mantiene un delgado enlace de radio o la nave se pierde para siempre. Los ingenieros estiman que al menos uno de los instrumentos científicos podrá seguir funcionando hasta la década de 2030. Los RTG podrían proporcionar suficiente energía para transmitir datos de ingeniería básicos hasta alrededor de 2036, aunque esas cifras son optimistas. Después de casi medio siglo en el entorno más hostil imaginable, cada día es tiempo prestado. Un fallo inesperado, una línea de propulsor congelada, un ordenador con errores o un componente degradado podrían acabar la misión de la noche a la mañana. ¿Qué ha logrado Voyager 1 en esos 50 años? La respuesta es asombrosa. En 1979 sobrevoló Júpiter, descubriendo volcanes activos en su luna Io, algo que nadie había anticipado. En 1980 llegó a Saturno, revelando la complejidad de sus anillos y ofreciendo la primera vista detallada de la densa atmósfera de Titán. Después de Saturno, la trayectoria la lanzó fuera del plano del sistema solar, en una ruta unidireccional hacia las estrellas. Durante las siguientes 3 décadas, siguió avanzando más allá de cualquier sonda anterior, pasando las órbitas de Urano, Neptuno, Plutón y cruzando el cinturón de Kuiper, adentrándose en regiones del espacio nunca antes medidas. En agosto de 2012 ocurrió algo extraordinario. Voyager 1 cruzó la heliopausa, el límite donde la influencia del Sol termina y comienza el espacio interestelar. No fue un salto sencillo. Primero atravesó la onda de choque de terminación, donde el viento solar se desacelera bruscamente. Luego la capa Helioseth, una zona turbulenta donde partículas solares se mezclan con materia interestelar. Y finalmente la heliopausa misma. Fue el primer objeto creado por el hombre en abandonar completamente la burbuja solar. Su gemela, Voyager 2, cruzó esa frontera en 2018, confirmando el hallazgo. Los datos enviados desde ese territorio fueron inesperados. El medio interestelar no coincidía con muchos modelos. El campo magnético resultó más fuerte en ciertos aspectos y la densidad del plasma diferente a lo previsto. Voyager no solo confirmó teorías, también las desafió, y por eso cada vatio restante sigue siendo crucial. Cada día sus instrumentos recogen información de un lugar que ninguna otra nave ha visitado y que no lo hará durante décadas. Ahora ampliemos la escala. Voyager 1 está a unos 165 veces la distancia del Sol a la Tierra. A finales de 2026 alcanzará un hito poético. Estará a un día luz de la Tierra. Eso significa que una orden enviada desde la red de espacio profundo tardará 24 horas en llegar y otras 24 horas en regresar la respuesta. Un simple saludo y su respuesta requerirán 2 días a la velocidad de la luz. A pesar de esa enorme distancia, Voyager apenas ha rozado lo que le espera. La nube de Oort, una inmensa esfera de objetos helados que marca el límite gravitacional de nuestro sistema solar, comienza entre 1000 y 2000 unidades astronómicas UA del Sol. Voyager 1 está ahora alrededor de 165 unidades astronómicas. Con su velocidad actual, tardará varios cientos de años en alcanzar el borde interno de la nube de Oort y unos 30.000 años en atravesar la nube completa, cuya extensión llega a unas 100.000 unidades astronómicas.
30.000 años para abandonar el vecindario gravitacional de nuestro Sol es una cifra que asombra. Hace 30.000 años, los humanos todavía pintaban en cavernas. La agricultura no existía y no había ciudades. Esa es la escala temporal que estamos manejando. Y aún así, Voyager no se acercará a otra estrella en ese tiempo. Aproximadamente 40.000 años después, la nave pasará a una distancia de 1,7 años luz del sistema estelar Gliese 445, una enana roja en la constelación de Camelopardalis, que hoy se encuentra a 17 años luz de la Tierra, pero que por el movimiento propio de las estrellas estará mucho más cerca cuando Voyager la alcance. Pasará a unos 1,7 años luz, es decir, más de 16 billones de kilómetros, sin entrar en su sistema. Simplemente cruzará una fría y silenciosa pieza de metal en el vasto vacío interestelar. Aproximadamente 303.000 años después, se prevé que Voyager 1 se acerque a una distancia de un año luz de la estrella T YC 3135-52-1. Más allá de eso, las predicciones se vuelven inciertas, pues el movimiento estelar es caótico a lo largo de millones de años. Tiros gravitacionales de estrellas cercanas y nubes de gas interestelar pueden desviar ligeramente la trayectoria, enviándola por caminos que hoy no podemos anticipar. Sin embargo, el desafío más duro de aceptar no son esos futuros encuentros estelares, sino que mucho antes de que ocurran, Voyager morirá. No será destruida, simplemente quedará sin energía. En algún momento de la década de 2030, quizás un poco más tarde si los ingenieros logran exprimir cada último vatio, la potencia caerá bajo el umbral necesario para operar cualquier sistema. El transmisor se apagará, los ordenadores se cerrarán, los calefactores cesarán y la temperatura interna descenderá hasta acercarse al fondo del espacio, apenas unos pocos grados sobre el cero absoluto. Entonces, Voyager entrará en una nueva fase de su existencia, una que perdurará mucho más que cualquier otra cosa que haya vivido. Sin energía ni comunicaciones, la nave seguirá avanzando a 61.000 kilómetros por hora. En el vacío interestelar no hay fricción ni resistencia que la detenga. Continuará flotando por la galaxia durante millones, cientos de millones o miles de millones de años. Los cálculos indican que podrían pasar 10 elevado a 20 años, 100.000 trillones de años, antes de que estadísticamente choque con una estrella, una escala de tiempo tan inmensa que incluso las propias estrellas se habrán apagado mucho antes. Voyager sobrevivirá al Sol, a todas las estrellas que brillan hoy en la Vía Láctea y eventualmente a la propia galaxia, mucho después de que la Vía Láctea se fusione con Andrómeda y los últimos enanos rojos se apaguen. Aún así, lleva consigo el disco de oro, una placa que contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, 90 minutos de música y sonidos de la Tierra, viento, lluvia, canto de aves, latido de una madre. Fue diseñada por un equipo liderado por Carl Sagan con la esperanza de que algún día, en algún lugar, algo o alguien lo encuentre. Las probabilidades son prácticamente nulas. El espacio interestelar es inimaginablemente vacío y el disco probablemente nunca será reproducido por manos extraterrestres. Pero ese no era el objetivo principal. Lo esencial era que lo hicimos. Una especie confinada a un pequeño planeta miró al cielo y decidió enviar un mensaje, no una arma ni una advertencia, sino un saludo, música, matemáticas e imágenes de quiénes somos.
a bordo de una nave que se suponía duraría 4 años y que contra todo pronóstico ha sobrevivido 50. Voyager 1 no podrá seguir para siempre. Sus instrumentos se desvanecen, su energía se agota. Pronto, según los estándares cósmicos, quedará en silencio, pero nunca dejará de moverse. Su voz seguirá viajando por la galaxia mucho después de que ya no haya nadie que hable. Tal vez eso sea lo más extraordinario de su historia. No tanto la distancia que ha alcanzado, sino el hecho de que seguirá adelante mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si deseas apoyar a Crónicas del Espacio, un me gusta o una suscripción realmente ayuda. Nos vemos en la próxima.